La llaman la época dorada de los viajes, pero en 2025, el camino está plagado de obstáculos. Estás a punto de ver la lista que los fabricantes desearían que nunca hubieras descubierto. En todo el país, los compradores están descubriendo que sus remolques nuevos ya no pasan la inspección. Las mismas marcas que se anuncian son las que los expertos advierten discretamente. Y una vez que firmas, no hay vuelta atrás. ¿Qué modelos fueron incluidos en la lista negra? ¿Qué tan grave es el fallo de diseño? ¿Y tu RV ya está entre ellos? Mira hasta el final, porque conocer esta lista podría ahorrarte miles antes de que empiece la próxima temporada de acampada. Número 11. Linterna Coleman de los holandeses brillan en el lote como una promesa. Calcomanías llamativas, luces cálidas y ese susurro de libertad. Pero entra después de una temporada y descubrirás lo que innumerables compradores ya saben. La lámpara Dutchman Coleman se consume rápidamente y se apaga aún más rápido. La historia comienza igual para muchos compradores. Un fin de semana en el concesionario, un apretón de manos cordial y un precio que susurra libertad asequible. Lo que sigue, con demasiada frecuencia, es un lento desmoronamiento. Los informes describen suelos blandos que aparecen a los pocos meses, paredes que se deforman tras una sola temporada de lluvias ligeras y marcos de las extensiones que crujen con el uso normal. La estructura se flexiona, las juntas fallan y el agua se filtra silenciosa, implacable y fatalmente. Una vez que la humedad llega al subsuelo, la promesa de ligereza de la casa portátil, Lantern, se convierte en costosas reparaciones. En el interior, los cajones se desprenden de las guías. El laminado se despega como papel mojado y los tornillos de los armarios se aflojan por la vibración. Cada kilómetro recorrido en carretera revela una nueva debilidad. Los propietarios se quejan de fallos en la calefacción, parpadeos en las luces y convertidores catalíticos que se averían justo después de que expire la garantía. Cada reparación reduce el ahorro que hacía atractivo este modelo. El servicio de asistencia técnica suele agravar la frustración. Las llamadas se prolongan durante semanas. Las piezas de repuesto llegan tarde o no llegan nunca. Para cuando llega la ayuda, el moho o la podredumbre ya han hecho estragos en las esquinas. Así que cuando un vendedor diga económico, recuerde esto. Porque la linterna Coleman nos enseña una dura lección. El camino más barato hacia la aventura puede llevarnos directamente a la deuda. Y si crees que eso es lo peor que puede pasar, prepárate. Lo siguiente lleva lo intenso, a un nivel de profundo arrepentimiento. Número 10. Forest River XLR. La aventura tiene su propio sonido. Motores, tierra, adrenalina. Esta caravana vende esa fantasía, pero lo que sus dueños obtienen en cambio es el sonido de goteras que se filtran por las juntas. Tras la publicidad se esconde la Forest River XLR, una caravana que no está a la altura de su reputación. Sin embargo, tras los paneles brillantes y la iluminación de exposición, los expertos afirman que oculta una de las decepciones más costosas del mercado actual de caravanas. El diseño evoca aventura, pero la estructura cuenta otra historia. Los propietarios describen problemas que surgen casi inmediatamente después de la compra. Extensiones que no sellan bien, techos con goteras, incluso con lluvia ligera, y estructuras de aluminio que se doblan donde deberían ser resistentes. Lo que empieza como una escapada de fin de semana se convierte rápidamente en una lista interminable de reparaciones. La humedad se filtra por las juntas, hinchando la madera y alimentando el moho incluso antes de que finalice la primera garantía. En el interior, los modernos armarios que lucen tan bien en los folletos empiezan a aflojarse, deformarse y astillarse. Cada bache en el camino revela otro atajo oculto bajo el brillo. Los sistemas eléctricos generan su propio caos. Los interruptores automáticos se disparan sin motivo. Las luces parpadean al ritmo de cada electrodoméstico y las sobretensiones dañan silenciosamente los componentes electrónicos del vehículo. Incluso los ejes, anunciados como de alta resistencia, a menudo no dan la talla con carga completa, lo que provoca inestabilidad y un desgaste irregular de los neumáticos. La asistencia en garantía rara vez ofrece una solución. Muchos propietarios pagan de su propio bolsillo, agotados de esperar llamadas que nunca llegan. La Forest River XLR demuestra que la resistencia no es un eslogan, sino un estándar. Y cuando ese estándar falla, el coste se dispara rápidamente. Tras semejante fallo, uno esperaría que el siguiente diseño aprendiera la lección. Pero lo que viene después demuestra que algunos errores solo se vuelven más evidentes, no más acertados. Si has detectado algún problema en tu propio equipo o tienes alguna anécdota terrible con algún modelo, compártela en los comentarios. Y si te ha servido de ayuda, dale a me gusta. Ayuda a difundir la verdad.
Número 9. Va la clave. La ligereza puede significar libertad o fragilidad. Muchas familias solo aprenden la diferencia después de la primera tormenta. Oculto tras la elegante carrocería del Keystone Bullet hay un remolque diseñado para ahorrar peso, no problemas. Pero cuando los expertos examinaron su interior, descubrieron una verdad mucho más pesada que el propio remolque. Los propietarios elogian su fácil apertura y su elegante diseño, pero la frustración no tarda en aparecer. El problema comienza en la unión del aire y el agua. Un sellado deficiente alrededor de las juntas del techo y las extensiones permite que la lluvia se filtre sin control. Lo que empieza como una pequeña burbuja en el suelo, pronto se convierte en una delaminación que se extiende y una pudrición oculta. Ni siquiera un mantenimiento meticuloso puede compensar las deficiencias de fábrica inherentes a su construcción. El control de la temperatura es otro enemigo silencioso. El escaso aislamiento hace que los aires acondicionados trabajen a toda máquina en verano y que las calefacciones en invierno funcionen sin parar. Las familias describen noches que oscilan entre el frío intenso y el calor sofocante, dependiendo del lado de la caravana donde duerman. Además, la suspensión ligera sacrifica la estabilidad. Los vientos cruzados afectan al chasis y los neumáticos económicos generan aún más preocupación en los viajes largos por autopista. En el interior, los accesorios revelan cómo el Bullet reduce el peso. Gabinetes huecos, guías de cajones endebles y paneles de pared que se doblan como cartón. Cada traqueteo en la carretera recuerda de dónde provienen esos ahorros. Y cuando los propietarios recurren al servicio de garantía, a menudo se encuentran con demoras mayores que los kilómetros que esperaban recorrer. El Keystone Bullet demuestra una lección. Cuando un constructor reduce el peso, la durabilidad suele ser lo primero que se sacrifica. Si esto te hizo dudar de las construcciones modernas, lo siguiente demuestra que ni siquiera un nombre famoso puede escapar de las consecuencias de ahorrar en materiales. Número 8. Starcraft Autumn Ridge. Su nombre evoca nostalgia como una armadura, una sensación de seguridad, como acampar con los abuelos. Sin embargo, para los propietarios modernos, la Starcraft Autumn Ridge se ha convertido en una silenciosa decepción, donde la historia se sacrifica en aras del ahorro. Los expertos advierten que este modelo, antaño de confianza, ahora representa cómo la nostalgia puede ocultar el abandono. El problema comienza en el techo. Los propietarios reportan que los paneles se comban durante las primeras temporadas de uso, materiales demasiado delgados, refuerzos insuficientes y un sellado deficiente. Una lluvia intensa o una nevada moderada transforman la línea del techo en una curva suave y sinuosa, la primera señal de una inminente filtración de agua. Una vez que la barrera se rompe, la humedad se filtra por las paredes y penetra en la estructura, convirtiendo pequeñas goteras en pudrición estructural. En el interior, los atajos se multiplican. Las puertas de los armarios se desprenden de bisagras endebles. Los rieles de los cajones se desalinean. Las luces parpadean y se atenúan, como si el propio sistema dudara de querer funcionar. Cada tornillo suelto cuenta la misma historia. Un remolque montado para la exposición, no para recorrer kilómetros. Y luego está el remolque. Los propietarios describen una estabilidad inestable y patas de apoyo de lanza poco resistentes que fallan tras unos pocos viajes, creando peligros que ningún viajero ocasional debería afrontar. ¿La garantía ofrece asistencia? Escasa. Los tiempos de respuesta son interminables. El Starcraft Autumn Ridge no es solo un diseño anticuado, es un recordatorio de que la historia no puede sustituir el control de calidad. Uno pensaría que la historia protegería un clásico. En cambio, demuestra cómo la nostalgia puede ocultar el abandono, y los fracasos continúan. Número 7. Cocheros Catalina. Sobre el papel, tiene todo lo que un campista novato desea: espacio, comodidad y un precio asequible. En la práctica, la Coachmen Catalina demuestra que caravana para principiantes también puede significar el comienzo de muchos problemas. Lo que en su día se comercializó como la caravana perfecta para principiantes, se ha convertido en un ejemplo magistral de falsa economía. La primera debilidad aparece en las extensiones. Esas secciones extensibles, que deberían deslizarse suavemente, pronto empiezan a ceder, desalinearse y gotear. El agua se filtra por pequeñas rendijas, empapando el suelo y manchando las esquinas. Una caravana diseñada para ampliar tu espacio habitable termina convirtiéndose en una fuente de reparaciones constantes. Cuando llueve, la Catalina cruje, no por el clima, sino por el desgaste. En el interior, la calidad habla por sí sola. Las bisagras de los armarios se aflojan, los cajones se salen de sus guías, los paneles de las paredes, delgados,
se deforman con leves cambios de temperatura. Incluso los elementos básicos, desde los interruptores de luz hasta las llaves de agua, fallan antes de tiempo. Cada viaje añade un nuevo chirrido, un nuevo traqueteo, un nuevo recordatorio de que el precio no siempre es sinónimo de calidad. Y aunque el precio inicial parezca asequible, los costes ocultos se multiplican rápidamente. Los propietarios hablan de reclamaciones de garantía denegadas, retrasos en la entrega de piezas de repuesto y visitas del servicio técnico que se prolongan de semanas a meses. La Coachmen Catalina enseña una amarga verdad. Lo asequible puede salirte muy caro a la larga. Hemos visto toboganes blandos y juntas con fugas. Ahora prepárense para un remolque tan ligero que apenas se mantiene unido. Número 6. Gulfstream Amerilite. A veces, la palabra ligero suena a progreso. Más fácil de remolcar, menos combustible, más aventuras. Pero si levantas los paneles del Gulfstream Amerilite, encontrarás un remolque tan ligero que apenas mantiene su forma con viento fuerte. Lo que los compradores creen que es una forma sencilla de iniciarse en el mundo de las caravanas en B, a menudo se convierte en una lección sobre lo que realmente significa de gama de entrada. La construcción ya lo dice todo antes de llegar al primer kilómetro. Paredes tan delgadas que se oyen las conversaciones del exterior, membranas del techo que se ondulan con el viento, un aislamiento tan deficiente que convierte una mañana fresca en un congelador y una tarde soleada en un horno. La ligereza de la Amerilite se debe a omisiones, falta de refuerzos, de barreras, de durabilidad, y una vez que la humedad encuentra la manera de entrar, el daño se extiende rápidamente. Las grietas en el techo provocan que los cielorrasos se deformen. Los paneles del piso se hinchan y se desmoronan bajo los pies. Los propietarios descubren moho proliferando detrás de los paneles, incluso antes de que empiece la segunda temporada. En carretera, las debilidades se multiplican. Los ejes demasiado pequeños ejercen presión contra la propia longitud del remolque, y los neumáticos económicos pierden dibujo antes de terminar el primer viaje largo. Cada bache hace vibrar el chasis como una alarma. Incluso en el interior, las puertas de los armarios se aflojan y las guías de los cajones se doblan con un uso mínimo. El Gulfstream Amerilite demuestra una regla innegable. Cuando los fabricantes reducen el peso, a menudo sacrifican la tranquilidad. ¿Demasiado ligero para durar? Entonces prepárate. El siguiente intenta hacerse pasar por premium, pero acaba demostrando que las apariencias engañan. Número 5. Ana de Real del Corazón de Inglaterra. Su estética tiene un atractivo innegable, líneas puras, un lujo sutil y la ilusión de durabilidad. Sin embargo, para sus propietarios, el Heartland Mallard se convierte en un ejemplo paradigmático de decepción en la gama media. Pronto descubren que, bajo su apariencia moderna, se esconde un diseño demasiado superficial como para cumplir sus promesas. La primera señal de alarma surge de los toboganes. Los motores eléctricos se atascan o dejan de funcionar por completo, dejando a las familias atrapadas en pleno montaje. Los propietarios se ven obligados a meterse bajo la estructura con manivelas manuales, solo para poder cerrar las paredes. Es un momento humillante, darse cuenta de que la escapada de fin de semana depende de apretar tornillos a mano en la tierra. Y estas averías rara vez son casos aislados. Los frentes de los armarios se deforman en cuestión de meses. Los embellecedores se despegan y las bisagras se desprenden de la madera blanda del soporte. Cada reparación revela otro punto débil, oculto hasta que la presión lo deja al descubierto. El sistema de climatización es la gota que colma el vaso. Los aires acondicionados tienen dificultades para distribuir el aire frío de manera uniforme, dejando las habitaciones sofocantes mientras que el resto de la casa se congela. El escaso aislamiento y el deficiente diseño de los conductos convierten cada estación en una prueba de paciencia. Cuando las reparaciones se acumulan, el servicio al cliente agrava aún más la situación con retrasos y evasivas. El Ana de Real del Corazón de América. Esto demuestra que la gama media no es sinónimo de término medio. Se sitúa entre dos gamas de precio, pero carece tanto de potencia como de soporte. Su atractivo se desvanece rápidamente y su fiabilidad aún más. Si las promesas de la gama media todavía parecen seguras, no te confíes. La próxima configuración, supuestamente para todo el año, ni siquiera puede sobrevivir a una. Número 4. Palomino Puma. Todos los folletos lo anuncian como apto para las 4 estaciones. Todos los propietarios lo consideran un mito. El Palomino Puma presume de resistencia en cualquier clima, pero la lluvia, el calor y el frío del mundo real revelan la verdad más rápido que cualquier pista de pruebas. Promete durabilidad, pero apenas sobrevive un año a las inclemencias del tiempo.
La primera señal de alarma es el aislamiento, o mejor dicho, su ausencia. Los propietarios reportan pisos fríos en otoños templados y un calor sofocante durante las tardes de verano. Paredes delgadas, techos mal aislados y conductos sin sellar hacen que el control de la temperatura sea prácticamente imposible. Las calefacciones y los aires acondicionados funcionan sin parar, librando una batalla perdida de antemano. En el interior, la condensación se acumula, goteando por ventanas y paredes hasta que aparece el moho. Y entonces llegan las goteras. El sellado defectuoso alrededor de las extensiones y las juntas del techo convierte la lluvia en una invasora implacable. En cuestión de meses, aparecen suelos blandos y linóleo con burbujas, seguidos de armarios hinchados y el inconfundible olor a podredumbre. Una vez dentro, el agua se extiende más rápido de lo que la mayoría cree, y cuando por fin se hace visible, el coste de las reparaciones suele ser comparable al valor total de la caravana. Incluso los sistemas eléctricos parecen tener alergia a la durabilidad. Los interruptores se disparan sin motivo aparente, los enchufes fallan en serie, la iluminación parpadea como un corazón que se debilita, y cuando los propietarios buscan ayuda, las respuestas de la garantía son extremadamente lentas, dejando a las familias desamparadas y frustradas. La Palomino Puma nos enseña una lección costosa. Un marketing llamativo no puede compensar una mala construcción. La comodidad empieza por la protección, y esta caravana ofrece poca de ambas. A continuación, la corrosión se instala donde antes residía el valor. Conozcan el Crossroads Singer. Desde un aislamiento deficiente hasta la corrosión generalizada, este siguiente ejemplo nos recuerda que a veces valor es solo otra palabra para atajo. Número 3. Crossroads Singer. Dicen que ofrece gran valor a bajo precio. ¿El problema? También ofrece reparaciones costosas al mismo precio. La caravana Crossroads Singer atrae a las familias con su encanto económico, para luego desvanecerlo poco a poco. Pero los expertos advierten, el verdadero coste de esta caravana se revela tras la primera tormenta, la primera mancha de óxido y el primer presupuesto de reparación que nunca debió existir. Su punto débil reside en las juntas. Las juntas de la extensión deslizante de la Singer son conocidas por agrietarse, encogerse y desprenderse mucho antes de tiempo. Una vez que esto sucede, cada chaparrón se convierte en una prueba de resistencia. El agua se filtra detrás de los rodapiés, bajo el suelo y en el aislamiento, alimentando silenciosas colonias de moho que arruinan mucho más que los fines de semana. Los propietarios afirman haber descubierto suelos blandos tras solo una temporada, con facturas de reparación que ascienden a miles de dólares. La corrosión no tarda en aparecer. Los escalones de acceso y los largueros del chasis muestran óxido anaranjado en cuestión de meses. Los gatos estabilizadores se pican y se descascaran como metal abandonado en el mar. Es un recordatorio visual de que se escatimaron recursos, no solo en las partes visibles, sino también en las que mantienen todo unido. Por dentro resulta familiar. Herrajes baratos, armarios de aglomerado que se hinchan por la humedad y suelos laminados que se abomban como si tuvieran aire atrapado bajo el plástico. El eslogan del Singer debería ser: cómpralo 2 veces, una en el concesionario y otra para repararlo. Incluso la garantía se hace la remolona, denegando reclamaciones por tecnicismos que dejan a los propietarios desamparados. El Crossroads Singer demuestra que bajo coste y larga vida útil rara vez van de la mano. Podrías pensar que la tradición aporta fiabilidad, pero lo que sigue demuestra que incluso los nombres más importantes pueden flaquear bajo presión. Número 2. Jayco Getting Feeder, el legado pesa. Durante décadas esta marca lo portó con orgullo, hasta que el peso de las expectativas comenzó a resquebrajar sus defensas. La Jayco Woolfetter demuestra cómo incluso las marcas más prestigiosas pueden tropezar cuando la reputación avanza más rápido que la realidad. El modelo aún luce elegante en el concesionario. Fibra de vidrio lisa, interiores luminosos y la ilusión de un legado. Sin embargo, los propietarios afirman que en cuanto cae la lluvia, la leyenda comienza a desvanecerse. El defecto más temido es la delaminación. El agua se filtra tras la capa de fibra de vidrio. Se forman burbujas bajo la superficie y la capa exterior comienza a desprenderse como papel pintado húmedo. Empieza siendo pequeña, una leve ondulación cerca de una ventana, pero se extiende silenciosamente por paneles enteros. Para cuando el daño se hace visible, la humedad ya ha corroído la estructura subyacente. Lo que debería haber sido una reparación se convierte en una reconstrucción. En el interior, la situación no mejora, las juntas de los grifos fallan, las conexiones bajo el fregadero gotean. Los revestimientos se separan donde las paredes se flexionan. Incluso los cambios mínimos de temperatura revelan la verdadera delgadez de los materiales. El Get Feeder parece refinado hasta que uno vive en él.
Entonces, cada crujido y deformación recuerda que la ligereza tiene un precio oculto. El servicio al cliente, que en su día fue el principal valor de Jayco, se ha vuelto lento y defensivo. Las reclamaciones de garantía se estancan y a menudo los propietarios tienen que pagar las consecuencias de los defectos de fábrica. La Jayco J Feather demuestra que incluso las marcas más prestigiosas pueden olvidar lo que forjó su legado: la consistencia, no la estética. Hemos visto cómo modelos económicos se desmoronaban y clásicos se derrumbaban. Ahora, la cuenta regresiva termina con una marca que debería haberlo sabido mejor, pero que en cambio creó un desastre. Número 1. Thor Freedom Elite. El prestigio puede cegar. Cuando una empresa conocida por sus vehículos de alta gama lanza una autocaravana más pequeña, los compradores se apresuran esperando algo excepcional. Pero la Thor Freedom Elite se ha convertido en un ejemplo paradigmático de cómo el lujo, cuando se produce con prisas, se convierte en un problema. Los expertos la sitúan ahora entre las autocaravanas de clase C más decepcionantes de 2025, un símbolo de cómo la velocidad en la producción puede anteponerse a la calidad. El problema comienza con el movimiento. Los propietarios informan que los motores de las extensiones se queman tras solo unos pocos ciclos, dejando habitaciones atascadas y entreabiertas en campings y entradas de vehículos. Algunos pasan fines de semana enteros intentando volver a colocar manualmente las pesadas paredes en su sitio, esperando que el mecanismo aguante hasta el regreso a casa. La estructura de acero subyacente cuenta la misma historia. Los bastidores se corroen en cuestión de meses, con revestimientos protectores tan finos que apenas sobreviven un invierno. Si se observa debajo del chasis, el óxido se extiende como una plaga por los soportes y gatos que deberían durar décadas. En el interior, la ilusión se desvanece rápidamente. El revestimiento de los armarios se descascara. Las juntas se ensanchan, las paredes se separan donde la mala unión se combina con la vibración. Incluso los electrodomésticos de marca sufren las consecuencias de una instalación apresurada. Cables sueltos, rejillas de ventilación mal alineadas, tornillos que quedan sueltos bajo el fregadero. Los propietarios esperan un acabado de calidad a este precio, no reparaciones antes de los primeros 1000 kilómetros. El servicio al cliente es distante y se limita a disculparse en lugar de actuar. Las disputas por las garantías se prolongan indefinidamente mientras las familias pierden temporadas enteras esperando repuestos. La Thor Freedom Elite demuestra una dura verdad: el prestigio no protege contra los atajos. La libertad no significa nada cuando sus cimientos fallan. Y con esa última entrada, la cuenta atrás termina, pero las lecciones para los compradores inteligentes no han hecho más que empezar. Antes de emprender tu viaje, recuerda: la información es tu mejor defensa. No te conformes con comprar un sueño, protégelo. Comparte este video, avisa a un amigo y sé prudente. Buen viaje y buenas decisiones en el futuro.